Justo en la semana pasada pues estuvimos viendo unas herramientas que pues fueron las transformaciones de formas normales y el concepto de unificación, ¿no? Y quedamos que todo esto pues era muy importante porque el objetivo era extender la noción de resolución binaria, una técnica que vimos en lógica proposicional. El objetivo era extenderla justamente a la lógica de primer orden, que es el sistema lógico con el que estamos trabajando ahorita. Entonces, si se acuerdan, la regla de resolución binaria nos decía que si teníamos una cláusula conjuntada, perdón, disyuntada con una literal, y luego teníamos otra cláusula disyuntada con su complemento, entonces lo que nosotros podíamos hacer era simplemente quedarnos con la disyunción de estas dos cláusulas, omitiendo justamente la literal y su complemento. Acuérdense que el objetivo de la resolución binaria era siempre llegar a la cláusula vacía. Si nosotros llegábamos a la cláusula vacía, sabíamos que el argumento con el cual estábamos trabajando, o el conjunto de fórmulas con el que estábamos trabajando, era insatisfacible, ¿no? Entonces, con base en esto, pues nosotros combinábamos la noción de resolución con el principio de refutación, con consecuencia lógica, para saber si un argumento lógico era correcto o no. Esto es justamente en cuestión de la lógica proposicional. Como vimos la semana pasada, pues esto no se puede extender directamente a la lógica de predicados, porque, o la lógica de primer orden, porque pues, si nosotros teníamos un predicado P aplicado sobre una constante A, y la negación de ese predicado aplicado sobre una constante B, entonces a pesar de que el predicado era igual, el predicado es el mismo, P, y aquí tenemos el complemento del predicado, estamos hablando de dos individuos diferentes, entonces no podemos simplemente aplicar la regla de resolución para a partir de esto pues llegar a la cláusula vacía, porque el objeto sobre el cual estamos hablando o el individuo sobre el cual estamos hablando es diferente. Para resolver esto, pues lo que hicimos fue utilizar la noción de, o bueno, estudiar la noción de unificación. No nos interesa que sean sintácticamente iguales los individuos sobre los que estamos hablando, sino que se puedan unificar, que este predicado se pueda unificar o que esta fórmula se pueda unificar con esta fórmula. Entonces, eso es el concepto o esa es la forma en la que va a cambiar esta noción de resolución binaria en for, ¿no? En la lógica de primer orden. Entonces, la regla va a ser muy similar a la regla que tenemos aquí. Acuérdense, esto es la regla de prop, del lenguaje prop. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se comporta esta regla, pero para el lenguaje de la lógica de primer orden, ¿no? Entonces va a ser resolución binaria en nuestro nuevo sistema lógico, que es la lógica de primer orden. Entonces, la regla va a ser muy similar. Acuérdense que nosotros ya también vimos todas estas transformaciones para llegar a forma normal clausular o a forma normal conjuntiva, que es lo mismo. Ya vimos cómo llegar a esta forma, entonces ya podemos garantizar que nuestras fórmulas se pueden expresar como una disyunción, una conjunción de disyunciones, ¿no? Acuérdense también que en la transformación a forma normal conjuntiva, nosotros perdíamos la equivalencia porque la fórmula resultante no era equivalente, pero sí era equisatisfacible. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo logro demostrar que la fórmula resultante o la fórmula en forma normal conjuntiva es satisfacible, entonces la fórmula original también era satisfacible. De la misma forma, si logro demostrar que la fórmula en forma normal conjuntiva no era satisfacible, la fórmula original tampoco va a ser satisfacible. Entonces, lo que nosotros tenemos en este caso, pues es de nuevo nuestras fórmulas en forma de cláusulas, en forma clausular, que es, tenemos una cláusula C1 y una literal, tenemos una cláusula C2
y su complementaria. Acuérdense que en este caso las literales son los predicados únicamente. Los predicados van a ser las únicas literales que nosotros tenemos en este caso. Entonces, para aplicar la regla de resolución binaria, ya no basta con tener la literal y su complementaria, sino que ahora tenemos que tener sigma, que es el unificador más general del conjunto que tiene a L y a L complemento. Vamos a encontrar el unificador más general de la literal y su complemento para garantizar que estas dos literales sean unificables. Si son unificables, entonces sí puedo aplicar mi técnica de resolución. Si no fueran unificables, entonces no voy a poder utilizar resolución binaria. ¿Por qué? Porque tenemos que garantizar que que ambas literales están hablando sobre el mismo individuo, ¿no? Entonces tenemos que garantizar que se pueden unificar. Entonces, si se cumplen estas condiciones, lo que nosotros vamos a tener aquí como resultado va a ser C1 o C2. Pero no nada más C1 y C2, sino el unificador. Acuérdense que el unificador no es otra cosa más que un conjunto de sustituciones o una sustitución. Entonces lo que vamos a tener aquí es el resultado va a ser disyuntamos C1 con C2, lo que resta de estas cláusulas, y le aplicamos el unificador más general, el unificador que encontramos. Entonces, de esa forma, nosotros podemos garantizar que estamos hablando o que estamos aplicando correctamente la técnica de resolución. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de cómo se vería esto. Si nosotros tenemos de un lado P de XY o no Q de AX y del otro lado tenemos R de Z o Q de ZB, ¿no? Entonces, aquí tenemos la negación de Q y aquí tenemos Q. Entonces, este es una literal y este es su complemento. O esta es la literal y este es su complemento. Entonces, sobre esto nosotros queremos aplicar la técnica de resolución. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues garantizar que esto sea unificable, ¿no? Que nosotros podamos unificar esto. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el unificador general para el conjunto que va a tener a Q de AX y a Q de ZB, ¿no? Y entonces es el mismo predicado sobre el cual estamos hablando, entonces lo que vamos a hacer es descomposición. Entonces lo que nos va a quedar es, bueno, vamos a hacerlo bien. Vamos a generar ¿cómo se llama? Vamos a generar las restricciones o las ecuaciones necesarias. Y entonces nos quedaría A lo tenemos que igualar a Z y X lo tenemos que igualar a B. ¿No? Entonces aquí lo que hacemos pues es swap, Z igual a A y X igual a B. Y entonces aquí de este lado pues lo único que tenemos es, nos quedamos únicamente con X igual a B. Y sabemos que tenemos que aplicar la sustitución de Z por A. Y pues aquí es de nuevo, nos quedamos con el conjunto vacío y tenemos que aplicar la sustitución de X por B, ¿no? Entonces el unificador más general, como llegamos al conjunto vacío, sabemos que existe y es la composición de estas dos sustituciones. Como las dos sustituciones son ajenas, es decir, no tenemos variables repetidas ni del lado izquierdo ni del lado derecho, pues la composición es meramente juntar ambas sustituciones. Entonces el unificador más general va a ser, sustituye las Z por A y sustituye las X por B. ¿Vale? Ese es el unificador más general para mi conjunto que tenemos acá. ¿Ok? Entonces ya sabemos que sí es unificable. Entonces esta literal es unificable con su complemento. Entonces lo que vamos a hacer ahora, lo que nos dice nuestra regla de resolución es, mira, si encuentras el unificador más general, te quedas con el resto de las cláusulas y les aplicas este unificador más general.
Entonces, lo que vamos a tener aquí es quedarnos con el resto de las cláusulas, que es P de XY o R de Z, pero a esto le tenemos que aplicar nuestro unificador más general, es decir, sustituimos todas las Z por A y sustituimos todas las X por B. Entonces esto va a ser igual a P de BY o R de A. Y este es el resultado de la resolución entre esta cláusula y esta de acá. Este es el resultado, esto que tenemos acá es el resultado de la resolución binaria entre esta literal y su complemento. ¿Vale? Lo voy a marcar aquí para. Este de aquí va a ser el resultante. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con esto? Va. ¿Se acuerdan entonces para qué usábamos resolución binaria? En lógica proposicional, ¿qué pasa si no se puede llegar a la... eso es muy importante. Lo que pregunta Emiliano es muy importante. Si no podemos llegar a, o si no se puede unificar, entonces no hay forma de hacer resolución. No podemos hacer resolución entre estos dos resolventes. ¿Por qué? Porque la única forma en la que podemos garantizar que podemos utilizar la resolución es que estemos hablando del mismo individuo. Si nosotros tuviéramos esto, por ejemplo, esta es una constante y esta es otra constante. Dos constantes diferentes no se pueden unificar. Entonces aquí no existiría un unificador, no existe el unificador más general. Entonces esto nos dice que no se puede aplicar la técnica de resolución sobre estas dos cláusulas. Entonces es por eso que aquí como una condición muy importante es la existencia del unificador más general. Si el unificador más general no existe, entonces no podemos aplicar resolución, al menos de esos literales, ¿vale? Porque SRA, porque aquí estamos, nuestro unificador más general nos dice sustituye todas las zetas por A. Entonces aplicamos esa sustitución sobre R de Z. ¿Va? Ok. Entonces, recordemos que nosotros utilizábamos resolución binaria en conjunto con en conjunto con nuestra técnica de refutación o el principio de refutación para decidir si un argumento es correcto. Es decir, ¿cómo hacemos eso? Pues teníamos un conjunto de fórmulas y teníamos que lograr demostrar que ese conjunto de fórmulas era insatisfacible. En este caso, en el caso de la lógica de primer orden, vamos o sea, vamos a utilizar esta noción de resolución exactamente de la misma forma. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos demostrar que para toda X existe Y tal que C de X implica P de Y A de XY, esta va a ser nuestra premisa y a partir de ahí queremos demostrar que de esto se puede derivar para todo Z. C de Z implica que existe W tal que P de W y A de ZW. ¿Vale? Este es el argumento lógico que queremos, o la consecuencia lógica que queremos demostrar que es verdadera. Es decir, que de esta premisa se sigue esta conclusión. Entonces, ¿se acuerdan que era lo primero que hacíamos en la lógica proposicional? Que era lo primero que hacíamos para demostrar que esto era verdadero utilizando la técnica de resolución. Exactamente, negamos la conclusión. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, si nosotros negamos la conclusión,
tenemos, no es cierto que para toda Z, C de Z implica que existe W, tal que P de W y A de ZW. Entonces negamos eso y sabemos que la negación de un parato es un existencial, existe Z, tal que no cumple esto de acá. No C de Z implica que existe un W, PW y A de ZW. ¿Vale? Entonces, esta es la negación de nuestra conclusión y la podemos agregar a nuestro conjunto de premisas y tendríamos que demostrar que ese conjunto es insatisfacible. Entonces, justamente como menciona Jonathan, hay que pasar esto a forma normal conjuntiva. Entonces, lo primero que hacemos para pasar a forma normal conjuntiva es, bueno, vamos a anotar aquí las. Tenemos para toda X existe Y, tal que C de X implica P de Y y A de XY. Y por el otro lado tenemos que existe Z, tal que no es cierto, que C de Z implica que existe W, tal que P de W y A de ZW. ¿Vale? Estas son las dos premisas, estas son las dos fórmulas que tenemos. Las vamos a pasar a forma normal negativa. Perdón, a forma normal conjuntiva. Lo primero que hacíamos para pasar a forma normal conjuntiva, ¿qué era? Había 5 pasos, ¿no? ¿Cuál era el primero? ¿Rectificar? Exactamente, lo primero que vamos a hacer es rectificar. Y entonces, ¿qué implicaba rectificar? No tenemos cuantificadores vacuos, cada cuantificador tiene una variable diferente, no tenemos dos cuantificadores sobre la misma variable y no tenemos presencias de variables libres y ligadas, no tenemos presencias de la misma variable libre y ligada, ¿no? Entonces, todo ese era el proceso de rectificación. Vamos a ir una a una por las fórmulas, ¿no? Este de aquí no tenemos ningún cuantificador vacuo, ¿no? Aquí es un para todo X, entonces estamos utilizando la X. Aquí tenemos que existe Y y también estamos utilizando la Y. No hay cuantificadores vacuos. No tenemos dos cuantificadores sobre la misma variable. Los dos cuantificadores son sobre variables diferentes. Tampoco tenemos presencias libres y ligadas de las variables porque todas mis variables están ligadas. Entonces este ya está rectificado. Ahora, este de aquí tenemos que ver que tampoco existan cuantificadores vacuos y no existen porque tanto la Z como la W se están utilizando en el alcance del cuantificador. No tenemos presencias libres y ligadas de la misma variable porque de nuevo todas mis variables están ligadas. No hay ni una sola aparición de una variable libre. No tenemos dos cuantificadores sobre la misma variable porque tenemos, de hecho, dos variables diferentes, una para cada cuantificador. Entonces, de esta forma, nosotros sabemos que también está rectificado. Existe Z, aunque no es cierto que C de Z implica que existe W, aunque P de W y A de ZW. ¿Vale? Tenemos aquí ya, están rectificadas. ¿Cuál era el segundo paso? Ya lo habían dicho por ahí, ¿no? Justo Sofía lo dijo, es forma normal negativa. ¿Y qué implicaba forma normal negativa? No tenemos implicaciones, no tenemos equivalencias y las negaciones solo afectan a los predicados, ¿no? Entonces, vamos a empezar con este de acá. Empezamos con el primero y entonces lo primero que vamos a hacer es deshacernos de las implicaciones, ¿no? Entonces tenemos para toda, esto va a ser equivalente a para toda X existe Y, tal que no C de X o
P de Y y A de XY. ¿Vale? Esto ya está en forma normal negativa. Ya no tenemos implicaciones, no tenemos equivalencias y la única negación está afectando directamente a un predicado, ¿no? Entonces, esto de aquí ya está en forma normal negativa. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Va, perfecto. Entonces vamos a el siguiente. Entonces, primero nos vamos a deshacer de las implicaciones y entonces tenemos que existe Z, tal que no es cierto que no C de Z, o existe W, tal que P de W y A de Z W. ¿Vale? Entonces, si nos deshacemos ya no tenemos implicaciones, pero aquí hay una negación que está afectando a una fórmula no atómica. Entonces, vamos a distribuir, ¿no? Vamos a aplicar aquí de Morgan. Entonces, tenemos que existe Z, tal que no, Z, C de Z, y no existe W, tal que P de W y A de ZW. Entonces, no podemos tener dobles negaciones, entonces tenemos existe Z, tal que C de Z, y la negación de un existencial es un para todo W, no es cierto que P de W y A de ZW. Seguimos teniendo una negación sobre una fórmula no atómica, entonces volvemos a aplicar de Morgan. Existe Z, tal que C de Z, y para toda W, no P de W o no A de ZW. Y esto ahora sí ya está en forma normal negativa. ¿Vale? Entonces ya tenemos nuestras dos fórmulas en forma normal negativa. ¿Cuál era el tercer paso? Era rectificación, forma normal negativa. ¿Y cuál era el tercero? Prenexar. Exactamente. No, lo que vamos a hacer ahora es forma normal Prenex. ¿Y en qué consistía la forma normal Prenex? Era simplemente traer todos los cuantificadores hasta adelante, ¿no? Y entonces esto ya está prenexado. La primera fórmula ya está prenexada. Porque los dos cuantificadores están hasta adelante. Y entonces vamos a tener que simplemente prenexar esta segunda fórmula. Entonces como las variables de mis cuantificadores son ajenas y como el alcance, es decir, como nuestra fórmula ya está rectificada y no tenemos alcance, y todos nuestros alcances son ajenos más bien, entonces basta con traer esta expresión, este cuantificador hasta adelante, ¿no? Y entonces tenemos existe, esto va a ser equivalente, existe Z, tal que para todo W, C de Z y no P de W o no A de ZW. ¿Vale? Entonces ya está preanexado. Ahora nos falta el cuarto paso, que es la forma normal de Skolem, ¿no? Y aquí es en donde perdemos la equivalencia. Aquí dejan de ser equivalentes, pero se vuelven equisatisfacibles.
La forma normal de Skolem o la escolemnización nos dice hay que deshacernos de los cuantificadores. Entonces, vamos a comenzar con este. Primero, acuérdense, lo primero que hacemos siempre es deshacernos de los existenciales. ¿Cómo eliminamos este existe Y? ¿Por qué habría que sustituir esas Y's? Por una función que dependa de X. Exactamente, por una función en términos de X. ¿Por qué? Porque tenemos que sustituirlo por una función en términos de todas las variables cuantificadas universalmente previas al cuantificador existencial, ¿no? Entonces vamos a sustituir, lo voy a poner acá, todas las Y's por f de X, ¿no? Una función en términos de X. Y entonces nos va a quedar como resultado para toda X no C de X o P de f de X y A de X, f de X. ¿Vale? Sustituimos todas las, aquí, paréntesis, sustituimos todas las presencias de Y por una función en términos de X. Una función nueva. Acuérdense que el símbolo de función tiene que ser un símbolo nuevo. No podemos reutilizar ningún símbolo de función que ya existiera. Entonces, con esto, pues ya como todas nuestras variables están cuantificadas universalmente, ya no es necesario poner el cuantificador y nos queda no C de X o P de fx y A de X, f de X. ¿Vale? Entonces, nuestra fórmula ya no tiene cuantificadores. Ahora vamos a escolemnizar nuestra segunda fórmula. Aquí nuestro cuantificador existencial no tiene ningún cuantificador universal antes. Entonces, ¿qué sustitución tenemos que aplicar? Vamos a sustituir a Z por ¿quién? Una constante. Exactamente una constante. Y al igual que con las funciones, tiene que ser un símbolo de constante nuevo, que no exista. Entonces le vamos a llamar A, ¿no? Una constante que no existe. Entonces nos va a quedar para todo W, C de A y no P de W o no A de A W. ¿Vale? Sustituimos todas las zetas por A, una constante nueva. Y de nuevo aquí, como ya tenemos todas nuestras variables cuantificadas universalmente, ya no es necesario poner el cuantificador. Y así quedan nuestras fórmulas escolemizadas. Y ahora ya nada más, por último, el último paso que nos hace falta es, ahora sí, forma normal conjuntiva, en donde lo único que tenemos que hacer es distribuir conjunciones sobre disyunciones. Entonces vamos a empezar como siempre con la primera fórmula. Entonces, acuérdense que lo que tenemos que tener es conjunción de disyunciones, ¿no? Nuestras cláusulas son disyunciones y todo eso lo tenemos que conjuntar. En este caso, nuestro conectivo principal está haciendo una disyunción, entonces hay que distribuir. Entonces, aquí vamos a aplicar nuestras equivalencias lógicas de siempre. Tenemos que... Para distribuir esto es no C de X o P de f de X y no C de X o AX f de X. ¿Vale? Entonces, estas van a ser mis dos cláusulas. Las dos cláusulas que yo voy a tener a partir de este punto. En la preanexación, cuando quitamos un cuantificador, lo agregamos antes o después. Ah, ok, eso es importante. Realmente en cuestión semántica no afecta. En cuestión semántica el resultado es el mismo, pero
casi siempre por convención, lo que vamos a hacer es agregarlo después del cuantificador que ya existía, o sea, es decir, respetar el orden en el que iban apareciendo nuestros cuantificadores. Aquí primero aparecía existe Z y después aparecía para todo W, entonces se quedan en el mismo orden, todos hasta el principio de la fórmula, pero en el mismo orden en el que aparecían antes. ¿Va? Semánticamente no hay ninguna diferencia. La diferencia va a venir ya a la hora de escalemizar. ¿Por qué? Porque si aquí lo hubiéramos hecho al revés, la Z se hubiera tenido que sustituir por una función en términos de W. Pero semánticamente es igual, semánticamente no cambia. El resultado debe de ser exactamente el mismo. ¿Va? Ok, perfecto. Entonces aquí esto ya está en forma normal clausular. Y ahora vamos a pasar a forma normal clausular la segunda ecuación. La segunda fórmula, perdón. Y pues bueno, esta fórmula ya está en forma normal clausular porque esto es una cláusula y esto de acá es otra cláusula. ¿Vale? Entonces, esto ya está en forma normal clausular. Ya tenemos de este lado una cláusula y de este lado otra cláusula. Entonces, ya terminamos de pasar a forma normal clausular. Y entonces, ahora lo que vamos a hacer es resolución sobre este conjunto de cláusulas que tuvimos al final, que es no C de X o P F de X, no C de X o A X F de X, C de A y no P de W o A de A W. Ese es el conjunto de cláusulas que yo tengo. Sobre ese conjunto es sobre el cual voy a aplicar resolución binaria. ¿Ok? Entonces ya tenemos hasta el final. Acuérdense que la forma clausular pues es justamente un conjunto de cláusulas. Entonces estas son las cláusulas sobre las cuales tengo que aplicar resolución. Vamos a utilizar la misma notación o la misma estructura que utilizábamos en lógica proposicional, es decir, un proceso de resolución lineal. Primero, traemos todas nuestras hipótesis, es decir, todas las cláusulas que son parte del conjunto. No C de X o P de F de X, y esta es hipótesis. No C de X o A, X, F de X, que también es hipótesis. C de A, que también va a ser nuestra hipótesis, y nuestra última hipótesis, que es no P de W o A de A, W. Estas son nuestras 4 hipótesis. ¿Ah? Claro, sí. No, A de W está negado, ¿cierto? Gracias. Ahí está. A ver. O no A de A, W. Sí, cierto. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestras hipótesis y vamos a aplicar el algoritmo de resolución. ¿Se acuerdan de nuestro algoritmo se me fue el nombre. De saturación, el algoritmo de saturación que iba calculando todos los resolventes, pues ese algoritmo se puede utilizar exactamente aquí de la misma forma. El algoritmo sería exactamente igual, ¿no? No habría ninguna diferencia salvo el hecho de que tendríamos que ir unificando en cada caso. Okay, entonces ahorita vamos a hacer una resolución así intuitiva, conforme nosotros vayamos creyendo que nos conviene más. ¿Sobre quién podemos hacer resolución de estas 4? ¿Sobre quién se les ocurre que podamos hacer resolución? Uno y 4. Ok, podemos hacer resolución sobre 1 y 4, que sería aquí sobre P de F de X y no P de W. Entonces vamos a ver nuestra resolución. 5 es el resultado de la resolución entre 1 y 4. Pero ahora nuestra resolución no solamente depende de las dos cláusulas, sino también de un unificador.
¿Qué sustitución tendríamos que aplicar para que P de W fuera igual a P de F de X? La sustitución sería cambiar todas las Ws por F de X. Si aplicamos esa sustitución, entonces vamos a tener, entonces vamos a poder lograr unificar estos dos términos, ¿no? Y entonces el resultado de esto sería cambiar todas las Ws por F de X, ¿no? Y nos quedaría no C de X o no A de F de X. ¿Vale? Porque sustituimos esta W por F de X. Y este es el resultado, este es el resolvente, ¿no? El resultado de la resolución entre 1 y 4. ¿Ok? ¿Sobre qué otra podemos hacer resolución? Dos y 5. Ok, 2 y 5. Entonces aquí sería como 6. La resolución entre 2 y 5. Y entonces nuestros dos literales van a ser A de X de F de X y A de F de X, ¿no? Entonces de este lado pues ya son iguales. El segundo argumento de nuestro predicado es el mismo. Pero el primero sí hay que aplicar una sustitución y la sustitución sería cambiar todas las X por A, ¿no? Para unificar. O sea, para unificar esto con esto de acá, lo único que hay que hacer es cambiar esta X por A. Y eso es una sustitución válida. Entonces, lo que vamos a tener aquí como resultado va a ser no C de A. ¿No? Porque aquí es no C de X, que sustituimos la X por A y es C de A. Y aquí es no C de X, que sustituimos la X por A. Entonces, en realidad nos quedaría no C de A o no C de A, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que P o no P es equivalente a P, y entonces nos podemos quedar únicamente con no C de A. ¿Ok? Exactamente, ahora hacemos resolución entre 3, que es C de A, y 6, que es no C de A. Y entonces va a ser la resolución entre 3 y 6. Y aquí no es necesario aplicar ninguna sustitución. ¿Por qué? Porque ya sabemos, esto ya es CDA y esto ya es directamente no CDA. Entonces ya es unificable. Y aquí llegamos a la cláusula vacía. ¿Por qué? Porque tenemos una literal y su complementario. Y esas son las únicas cláusulas. Y entonces al final nos queda la cláusula vacía. ¿Qué podíamos concluir de la cláusula vacía? Si nosotros llegamos a la cláusula vacía, ¿qué podíamos concluir aquí? Exactamente, el conjunto es insatisfacible. Y si el conjunto era insatisfacible, entonces, ¿qué pasaba con el argumento lógico? Exactamente, el argumento es correcto. Acuérdense que este conjunto salió del argumento que tenemos acá. Acabamos de demostrar que este argumento es correcto. Esto es derivable a partir de esta premisa. Entonces, como nuestro conjunto de cláusulas fue insatisfacible, nuestro argumento es correcto. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Qué significaba que el argumento fuera correcto? Que cada que esto es verdadero, cada que mis premisas son verdaderas, la conclusión también tiene que ser verdadera, ¿no? Acuérdense que eso es lo que significaba. Siempre que mis premisas son verdaderas, la conclusión va a ser verdadera también. Entonces, aquí nosotros podemos concluir que el argumento es correcto. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Va, perfecto. Entonces, mañana van a hacer ejercicios de esto con Axel, o algo parecido a lo que hicimos hoy.
agarrar un argumento, formalizarlo, traducirlo a forma normal conjuntiva y probar que es correcto. ¿Va? Entonces, pues si no hay dudas, vamos a dejar la clase hasta aquí. Y pues igual en la semana vamos a seguir como ejercicios al respecto, ¿va? Gracias a ustedes, nos vemos. Hasta luego, cuídense.